Buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Hoy, en esta semana de Navidad, miércoles 20 de diciembre, le toca el turno al profesor Javier Salazar. En esta ocasión vamos a hablar sobre Jesús y la celebración de Hanukkah. ¿Cómo está, profesor Javier Salazar? Bien, ¿y tú, Carla? ¿Cómo estás? Bueno, Súper. aquí, como siempre, apoyando al canal Investigando la Historia. Este fue el canal que me vio prácticamente nacer en el mundo de las redes sociales, ¿no? Y bueno, siempre apoyándote aquí, como todos los años, en temas relacionados a la Navidad Exacto. O la Semana Santa, todas o a las la Semana temáticas que tiene el Santa, canal. la Sí, el Semana profesor Salazar. Zángana. Ahí siempre cuento con el apoyo del profesor Salazar. Javi, ¿por qué quise preguntarte sobre Jesús y esta celebración de Hanukkah? Sabemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. La fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah. Pero luego del versículo 23 en adelante, hay profesores que creen que sería la evidencia de que Jesús celebró en el templo Hanukkah. No estamos poniendo en duda al Jesús histórico, estamos netamente hablando de este Jesús del Evangelio de Juan. Yo quiero saber, en base a esos versículos, ¿tenemos la evidencia de que el Jesús del Evangelio de Juan celebró Hanukkah? Mira, ciertamente hay algunas líneas de algunos profesores académicos que intentan de alguna u otra manera relacionar a este Jesús de los evangelios con el Jesús histórico, del cual casi que no se puede reconstruir casi que nada. De hecho, se han hecho muchos intentos para ver qué tanta información en los evangelios hay acerca de este Jesús histórico. Y yo recuerdo que en la década de los 90, cuando se hizo la última búsqueda del Jesús histórico, que lo hizo el equipo de Jesus Seminar, ellos determinaron que más o menos un 8% de toda la información que hay acerca de Jesús probablemente sea histórica. Pero también concluyeron de que el texto menos histórico es el Evangelio de Juan. Y al ser el Evangelio menos histórico, se hace poco probable de que la referencia que hay allí sea para buscar la forma de demostrar que Jesús, el Jesús de los evangelios, haya celebrado Hanukkah. Más bien yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? Yo con esto no quiero negar de que el Jesús histórico o el Jesús que era 100% judío, cumplidor de la ley, no lo haya hecho. Todo judío seguramente lo hizo en su momento. Pero este Jesús que estamos viendo en el Evangelio de Juan, un evangelio que fue elaborado casi que a inicios del siglo II y que se elaboró en la ciudad de Éfeso, podemos ver en este evangelio que es un evangelio bastante interesante porque, ¿cómo te explico? Es un evangelio, es más, podríamos decir que es el evangelio más antagonista de los otros del resto de los evangelios canónicos que tenemos. Cuando me refiero a antagonista, quiero decir que va en contraposición a muchas cosas en relación a lo que quizás nosotros creemos que Jesús pudo haber hecho o no pudo haber hecho en su época, ¿no? El Evangelio de Juan ciertamente es el evangelio más antijudío de la época. Tanto es así que, bueno, este evangelio también sirvió se utilizó por mucho tiempo también para perseguir a judíos, citas que hay allí en el Evangelio de Juan, muy duras de Jesús hacia los judíos, bueno, hizo que se convirtiera en el Evangelio de la persecución en épocas del medioevo en adelante. Hasta, pudiésemos decir, hasta la época también no muy, no muy reciente, sino la Segunda Guerra Mundial también. Los cristianos alemanes
utilizaban también el Evangelio de Juan para señalar que los judíos eran culpables de la muerte de Jesús. Y ciertamente esa es la dirección que arroja el Evangelio. El Evangelio va en esa dirección, en donde Jesús, el Jesús del Evangelio, no se siente judío. El Jesús del Evangelio, o por lo menos el que describe el autor de esta obra, es un Jesús que está divorciado del judaísmo. Es un Jesús que lo ha hecho a imagen y semejanza de un semidios griego. Tenemos mucha evidencia de ese Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, pudiésemos hacer próximamente una grabación o una clase sobre hacer un análisis comparativo entre el Jesús del Evangelio de Juan y el Dios Dionisio. Todas las relaciones que hay dentro del Evangelio de Juan con ese Dios. Y ciertamente cuando nosotros leemos el capítulo Juan, capítulo 10, 22, 23, que mucha gente interpreta, dice, bueno, que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Si nosotros vamos a buscar una referencia que se hacía en el pórtico de Salomón, podemos también ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 12, donde se dice que los apóstoles en ese lugar, en ese pórtico de Salomón, hacían muchas señales, prodigios y hacían milagros a las personas. ¿Por qué el pórtico de Salomón? Porque recordemos que Salomón, bueno, las personas que han estudiado conmigo también, y también lo tengo en el canal de Instituto Criteria, Salomón era muy famoso en el siglo I por el tema de la magia y el milagro. Y ese lugar, esa puerta, tenía ese nombre porque allí casi siempre se reunían las personas que estaban enfermas, lisiadas, esperando que llegara algún profeta o algún sanador y que fuesen curadas. Jesús, según el Evangelio de Juan, creo que no tiene ninguna intención de cumplir ninguna fiesta de Hanukkah. Él está allí en el templo, obviamente, el día de la fiesta de Hanukkah, no para celebrar Hanukkah, sino para hacer posiblemente lo que hacía casi siempre cuando estaba en ese lugar, sanar personas, sanar enfermos y todo ese tema. Porque también los apóstoles, tomando a Jesús como ejemplo, eso es lo que podemos ver en Hechos capítulo 5, 12, también hacían lo mismo. A ver, Jesús es todo lo contrario a Hanukkah, o por lo menos es el cumplimiento de Hanukkah. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque en Juan capítulo 8, 12, él se presenta como lo que Hanukkah representaría para esa fiesta, ¿no? La fiesta de las luces, de las lumbreras. Y Jesús en Juan 8, 12 dice, le habló diciendo Jesús, yo soy la luz del mundo. O sea, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Eso lo dice 2 capítulos antes, al capítulo 10. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Creo que aquí hay una referencia bastante clara de que Jesús vendría a ser el cumplimiento también de esa idea del Hanukkah. En el Evangelio de Juan, esos cumplimientos lo podemos ver plasmado en muchos relatos. Por ejemplo, Jesús aparece como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, pero también aparece como el cumplimiento de la expiación a través de la Pascua, porque el Evangelio de Juan es el único evangelio que pone a morir a Jesús en el día de la Pascua como Cordero. Ajá. Otra referencia también podemos ver que Jesús es el Jesús de los evangelios, o por ejemplo el del Evangelio de Juan, no diría todos los evangelios, pero sí el del Evangelio de Juan, que es el que más se separa del judío. Hay algo interesante que siempre parece ser que Jesús en el Evangelio de Juan no se siente judío. No se siente judío, ¿por qué? Porque hay referencias muy claras cuando él dice, por ejemplo, en Juan 19:42, y allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, o sea, de los judíos, o sea, entonces quiere decir que él no es judío. Parece ser que no lo es para el autor de la obra. Parece ser que el autor de la obra busca distanciarse de esa figura, por lo menos la que nosotros hemos intentado reconstruir, que era del Jesús histórico, que
que era judío. Y dice, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y siempre habla acerca de que los judíos son los que asesinaron a Jesús. Por ejemplo, en el caso de, en el Evangelio de Juan, refleja esa idea. Y siempre vemos esa diferencia. Jesús parece ser más bien un gentil o un samaritano, como dice también el texto del Evangelio de Juan, que lo tildan de samaritano, pero no de un judío, pero no de judío. Para esa época, cuando se escribe el Evangelio de Juan, recordemos que ya el cristianismo está dando su propia, está aperturándose e independizándose de todas esas raíces de donde ellos provenían, de esas raíces judías. Recordemos que hubo una ruptura también temprana entre los cristianos y los judeocristianos. Éfeso ya estaba en esa, digamos que ya estaba en esa apertura independentista, en donde esa figura de Jesús, lo que menos quería el autor de la obra era describirlo como un personaje judío, más bien dándole características más gentil, más griega, más helenista y hasta características paganas. Ese es el Jesús que yo veo en el Evangelio de Juan. Javi. Ciertamente no puedo ver un Jesús judío como mucha gente lo ve. Uh-huh. Sí, porque esto me llama justamente la atención. Cuando en Juan capítulo 10, versículo 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y luego cambia el tema. Llegan a enfrentarlo los fariseos por esto, por lo otro. Si el autor de ese evangelio quisiese mostrar a este Jesús judío celebrando Hanukkah, redacta que no se queda en el templo y lo vienen a enfrentar, no se queda paseando por el pórtico, ingresa y lo celebra. No deja ese espacio a las interpretaciones, que es lo que más se da. No dice el texto que entró al templo a celebrar Hanukkah, pero sí hay profesores que interpretan. Yo creo que sí entró, yo creo que pudo haber celebrado porque él era judío, pero dejamos a un lado que este Jesús que se presenta en este Evangelio de Juan no es un Jesús netamente judío. No. De hecho, el Jesús en el Evangelio de Juan lo tildan más de samaritano que de judío. Ajá. Pero realmente, vuelvo y te digo, ¿por qué de samaritano? Porque se sabe que en esa comunidad de Éfeso habían llegado también muchos samaritanos de la escuela de Juan Bautista también. Recordemos que Juan Bautista bautizaba tanto en Judea como en Samaria. Y allí muchos grupos se habían, digamos que se habían colocado en esa zona. Y parece ser que este autor está al tanto de toda esa, digamos, migración samaritana que hubo posteriormente al año 70. Y por eso es que vemos esa relación que hacen también con Jesús como si fuese un samaritano. Pero dejando siempre en claro, siempre lo buscan relacionar con alguien que no es judío. O sea, un samaritano es alguien que para el judaísmo del siglo I ya no pertenecía, vamos a decir, ya a su etnia, a su tribu, ¿no? Y en el caso de este autor, que lo menos que tiene es de judío, este autor, o por lo menos el que elaboró esta parte del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es un evangelio que lo elaboraron varias personas, Ajá. o el que elaboró esta primera parte, creo que es un griego totalmente, y su mentalidad no está puesta en el judaísmo del siglo I. Creo que su mentalidad está puesta más bien en el helenismo. Ok, y qué interesante lo que mencionas de Juan 8:12.
porque como que el Hanukkah se cumple en él. La celebración de Hanukkah, las luces, las luminarias. Yo soy la luz del mundo. En mí Sí, está la luz. claro. Él es Hanukkah, igual que para el Jesús del Evangelio de Juan no le interesa cumplir Hanukkah. Él es Hanukkah. Para el Jesús del Evangelio de Juan, no le interesa cumplir la Pascua. Él es la Pascua. Él va a morir el día de la Pascua como cordero. En Ujú. cambio, para los evangelios sinópticos, el trasfondo es totalmente otro. Ah, ok. Bueno, para ir concluyendo, entonces, Juan capítulo 10, versículo 22, 23 en adelante, no serían una evidencia de que Jesús hubiese celebrado Hanukkah. No, yo no lo veo como una evidencia, de verdad, es muy forzado pensar que porque ese día se estaba celebrando Hanukkah, Jesús también era partícipe de eso. Creo que más bien la respuesta que está haciendo Jesús, según el versículo 23 que dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, creo que más bien es todo lo contrario. O sea, andaba haciendo milagros, sanando a la gente y cosa que todo judío ese día de celebración hubiese rechazado, ¿no? Porque todo el mundo estaría pendiente de la fiesta, pero Jesús está haciendo otra cosa totalmente distinta. O sea, ¿por qué sabemos? Bueno, porque eso era el lugar, aparentemente como que era el lugar preferido de los apóstoles, al igual que Jesús, y la referencia la tenemos en Hechos capítulo 5:12, donde dice, y por la mano de los apóstoles se habían hecho muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, fíjate que los apóstoles también se reunían en ese mismo lugar, aparentemente como que era el lugar de reunión de ellos, pero no era para celebrar Hanukkah, sino era su lugar de reunión. O sea, como que se reunían allí todas las mañanas, no sé, las tardes, no sé en qué momento, pero eso es lo que yo puedo rastrear según la evidencia que tengo. Sería muy Maravilloso. difícil forzar esa Ujú, celebración. O sea, me estoy refiriendo al Evangelio, ¿no? Al Jesús del Evangelio de Juan. No quiero decir que el Jesús histórico no lo haya celebrado. Ojo, ujú. eso el Es Jesús histórico celebró su fiesta como judío que era. claro. Entonces es importante cuando se hacen este tipo de análisis separar lo que es el Jesús que te muestra el autor o los autores de dicho evangelio del Jesús histórico. Sí, totalmente, totalmente. Así hay que ser. Sí. Javier Salazar, profesor tan querido en Investigando la Historia, le agradezco esta cápsula para la semana de Navidad en Investigando la Historia, deseando que tengas una muy linda Navidad, que el día domingo por la noche o día lunes en la mañana lleguen muchos regalitos de parte del viejito Pascual. Del viejito pascuero. Sí, Bueno, exacto. esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Y que el año próximo sea muchísimo mejor. También le deseo todo al canal Investigando la Historia, que de verdad que hace un trabajo excepcional. Y a ti, pues, Carla, pues sabéis que contáis conmigo para cualquier programa especial, para cualquier invitación que me hagas y siempre voy a estar apoyándote, pues como yo sé que tú también lo has hecho conmigo. Y Así es. bueno, ese es mi aporte, ¿no? Mi aporte para esta, ¿cómo se llamaría? Una Semana de cápsula, Navidad. la Jesús, cápsula de Semana de Navidad. sí, Jesús no celebró Hanukkah. Arriba dice. Exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, yo me despido. Gracias a todos. Que pasen una feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Amén. Amén. Adiós.